Sé quién tienes que ser. Tú eres un hijo de Dios y es algo que nosotros debemos de aprender a reconocer. Muchas veces andamos perdidos en quiénes somos y en esta ocasión vamos a continuar con el segundo punto que es titulado Disfrutando a la familia. Disfrutando la familia. ¿Qué fue lo que vimos en las sesiones anteriores? Que, insisto, pueden ustedes buscarlas, 19 de abril y 24 de mayo. Están tanto en YouTube como en Facebook. Por cierto, el día de hoy no hay transmisión en YouTube de su escuela dominical. Busco un valiente que pueda retransmitir esta transmisión para que pueda ir en vivo. Mientras tanto, seguimos adelante y más tarde pues la voy a subir diferida para que otros hermanos que no tengan la plataforma de Facebook también puedan disfrutar de esta clase y aprender ante todo, porque ese es el objetivo, que aprendamos del Señor. En las clases pasadas estuvimos hablando de cómo llegamos a formar parte de la familia de Dios o cómo podríamos permanecer nosotros en su familia. Y la verdad es algo que nosotros tenemos que recordar, que nosotros no formamos parte de la familia de Dios por causa de la adopción, sino que llegamos a ser miembros de la familia de Dios por medio de la regeneración. Recordando aquellas clases, estuvimos hablando un tanto de esta regeneración, cómo es que sucede. Estuvimos hablando también acerca de la paternidad espiritual. Hablábamos de que tenemos dos padres espirituales. En realidad es uno, ¿verdad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, cuando hablamos de paternidad espiritual, tanto el Padre tiene que ver, el Hijo tiene que ver y el Espíritu Santo tiene mucho que ver en la cuestión de la paternidad espiritual. Recordando lo que dice Juan 1:13, que no somos engendrados por carne o voluntad de varón, sino que somos engendrados por voluntad del Espíritu. Entonces, eso lo estuvimos viendo, hablamos acerca de algo maravilloso que es el acta de nacimiento espiritual. Fue una clase bastante tremenda de escuchar lo que la palabra nos da como testimonio para asegurarnos, darnos la firmeza de que nosotros somos hijos de Dios. La segunda clase estuvimos hablando de ciertos privilegios que nosotros tenemos para cuando pertenecemos a la familia de Dios. ¿Privilegios? Sí, estuvimos hablando de que nosotros, una vez que somos adoptados, o mejor dicho, que nacemos de nuevo, no nacemos, vamos a decir, bajo la tutela hasta una determinada edad en la que vamos a poder tomar decisiones. No, en esta ocasión mencionábamos que una vez que usted y que yo nacimos de nuevo en la familia de Dios, tuvimos o tenemos, mejor dicho, todos los derechos, al igual que un mayor de edad en la sociedad, un mayor de edad en el reino de Dios, tenemos todos los derechos como adultos, aún siendo bebés espirituales. Es lo que estuvimos hablando, estuvimos viendo. Y dentro de los derechos que el Señor nos da, hablábamos de que tenemos el derecho de ser alimentados. Si el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, por supuesto que viene la provisión de su alimento. ¿Y qué era el alimento? Mencionábamos que era pan, leche, carne y miel. Todo esto es la palabra de Dios. Que por cierto, estuvimos 4 meses escuchando todo lo que concierne a la Biblia, la palabra de Dios. Todo eso es el alimento que nuestro Dios nos da. Por supuesto, si usted es un bebé espiritual, usted necesita la leche espiritual no adulterada. Si usted es una persona que está madura en el Señor, por supuesto que usted puede comer vianda, ¿sí? O carne y papas, vamos a decirlo. Y de esa manera usted se alimenta. ¿Por qué? Porque no es el mismo alimento para un bebé que el mismo para un adulto. Recordando, aunque tenemos los mismos derechos. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de las riquezas
que el Señor tiene para nosotros. Y cuando hablamos de las riquezas, en aquella ocasión compartíamos, son las riquezas de la gracia de Dios, de acorde a Efesios 2:7. Espero que tengan sus Biblias ahí con ustedes, hermanos. Efesios 2, capítulo 7, el texto bíblico nos dice de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué son esas riquezas según su gracia? Miramos que es su palabra. Hechos 20:32 nos da la referencia acerca de estas riquezas. Eso lo vimos en la clase pasada, allá en mayo. ¿Qué otra riqueza de la gracia del Señor estuvimos viendo en aquella ocasión? Vimos que también su espíritu es el espíritu de gracia, según Hebreos 10:29. Riquezas de gracia. Hay que recordar cuando nuestro Señor nos adoptó, cuando nos hizo nacer de nuevo para formar parte de esta gran familia de Dios. Él nos está compartiendo de sus riquezas. Él es rico, enormemente rico. Y el día de hoy vamos a conocer otra de las grandes riquezas y vamos a decirlo, uno de los más grandes privilegios que tienen los hijos de Dios. ¿Cuál es ese privilegio? Nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de tener acceso al trono de Dios, por lo que el trono de Dios también es parte de las riquezas de su gracia que Él está dispuesto a compartir para con nosotros. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Observen lo que dice esta primera parte. Acerquémonos. Es una exhortación lo que está haciendo. El apóstol nos está invitando a que nos podamos acercar a este trono sin dudarlo, sin tener algún temor. Tenemos ese acceso directo con Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Podemos llegarnos a acercarnos a Él. Y esto nos puede traer a nosotros una pregunta. Decía ahorita, sin dudar, sin temer. Pero, ¿por qué tendríamos alguna duda o temor para acercarnos al trono de Dios? Esto es algo interesante que nosotros debemos de analizar. ¿Tienes alguna duda o algún temor que te impida acercarte a Dios? Bueno, antes de que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios, la Escritura nos brinda la evidencia de que la herencia que nos dejó Adán es que nosotros somos constituidos como pecadores. Romanos 5:19 nos menciona al respecto. ¿Por qué tendríamos dudas? Porque somos pecadores. Por eso no podemos acercarnos al trono de Dios. Posiblemente nos sentimos indignos, o al ser pecadores también, pues ponemos freno de mano, vamos a decir, y nos retraemos con todo lo que viene siendo Dios. Romanos 5:19 en su primera parte dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Somos pecadores. Eso es cierto. Y no hay nada que podamos hacer ni podamos decir para negar esta realidad. Todos los hombres somos pecadores, y la misma Escritura dice: por cuanto todos pecaron. No hay de que yo no hice nada, yo no pequé, ni nada. No, somos todos pecadores. Y al ser constituidos pecadores, también fuimos constituidos enemigos de Dios. Ahí en el mismo capítulo de Romanos 5, versículo 10, en su primera parte, dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos, observen, los pecadores
éramos enemigos de Dios. La siguiente parte dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Enemigos. Los pecadores se constituyen también como enemigos de Dios. En Romanos sigue mencionando que no hay quien haga lo bueno, la verdad todos se apartan a hacer lo suyo, a correr, a hacer el mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no podemos acercarnos al trono de Dios siendo pecadores y siendo enemigos? ¿Cómo podemos decir que somos enemigos? Bueno, en mi ejemplo, en un momento determinado de mi vida, yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Para mí Dios no existía en mi mente, porque Dios existe. Y el hecho de que yo piense que no existe, no necesariamente significa que Él no exista. Al contrario, eso me constituye a mí como necio también. ¿Por qué? Por estar negando algo que no se puede negar. Me constituía enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quería saber nada de Dios. Cuando hablaban de Dios, santo, ahora sí, lo negaba y les tiraba a las personas. No, era una muy mala persona con respecto a ese tema. Y vaya, ¿qué es lo que hace el Señor con los pecadores? En primer lugar, el ser pecador nos mantiene lejos de Dios. Romanos 3:23, hace un momento mencionaba una pequeña porción de ese versículo, pero la siguiente porción, el resto del versículo dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, separados. ¿Qué significa eso? Nos estamos quedando cortos, no podemos acercarnos a Dios. Vean nada más el problema que tenemos como pecadores. El Señor nos dice que Él nos comparte del trono de la gracia, pero nosotros tenemos un impedimento para poder llegar a Él cuando no venimos a Jesús. Siendo pecadores, nosotros tenemos una percepción de lo que es el trono de Dios. Y cuando nosotros pensamos en el trono de Dios, siendo pecadores, lo que se nos va a venir a la mente es que el trono de Dios es un lugar de juicio. ¿Por qué? Porque es algo que se nos ha estado mencionando en múltiples ocasiones, de que si nosotros no nos acercamos a Él, llegará el momento en que seremos juzgados. Y este juicio no va a ser un juicio como el de nosotros, que podamos comprar el veredicto, o si tenemos favores por ser amigos, pues la balanza va a estar inclinada. No, va a estar conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué decimos que el trono de Dios es un lugar de juicio? Vamos a ver el Salmo 97, versículos 1 y 2, y la Escritura nos va a decir qué es lo que constituye un lugar de juicio, ese trono. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Se dan cuenta lo que dice la última porción del versículo 2? Justicia y juicio son la base, el fundamento, el cimiento de su trono. ¿Qué significa esto? Que cuando está nuestro Dios en su trono, reinando, Él va a juzgar tanto a las naciones como a las personas en lo individual. El trono de Dios es un lugar de juicio. ¿Por qué creen que tanto Jacobo y Juan querían estar a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo cuando estuviera en su reino? No para verse bonitos, sino para estar como jueces delante de Dios, de los hombres, en la presencia de Dios. Sin embargo, ¿cómo sería el juicio de Jacobo y Juan si ellos tuvieran ese privilegio? Hubo una ocasión que el Señor quería entrar a una determinada aldea y las personas le dijeron, no, aquí no entras. No, no queremos saber nada de ti, no eres bienvenido. Entonces Jacobo y Juan, conocidos como los hijos del trueno, ellos firmaron sentencia en su mente
y le dijeron al Señor, Señor, ¿quieren que le pidamos a Dios que descienda fuego del cielo para que consuma a estas personas? ¿Se dan cuenta cómo es el juicio de los hombres? Nosotros no actuamos conforme a justicia, nosotros juzgamos conforme a la carne. Pero Dios, Él sí va a actuar conforme a justicia, Él actúa conforme a su palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Por qué? Porque la justicia y el juicio son el cimiento o la base de su trono. Vamos a ver otra declaración con respecto a lo que es el juicio de Dios. Vamos a Apocalipsis, versículo 24 y del 11 al 15. Apocalipsis 24 y 11 al 15. Dice el 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué? De juzgar. Aquí estamos hablando de personas que van a juzgar juntamente con Dios y es un principio muy bíblico. Cuando Moisés estaba en el desierto, él juzgaba a todo el pueblo y vino Jetro, su suegro, y una vez que Moisés le dijo todo lo que estaba pasando, cómo Dios estaba manifestando, y lo vio que entró en acción, que él estaba juzgando al pueblo, así como que, oye Moisés, esto que estás haciendo tú no es correcto, porque te vas a cansar, vas a desfallecer, y no es algo que necesites hacer, es mucho pueblo. Y le recomienda que ponga delegados y que de esa manera establezca una cierta jerarquía para poder juzgar. De esa manera, consultó Moisés y Dios está implícito en el pasaje, vio que era bueno. Son palabras de Yetro. Tú pregúntale a Dios, si le parece bien, hazlo y vas a ver que va a funcionar. Y funcionó. En el cielo Dios no se cansa. Esto debe de quedar muy claro. Él no se cansa. Él puede hacerlo eso y mucho más. Sin embargo, nos involucra como familia. Volvemos a esa premisa. Somos parte de Él y Él comparte su riqueza y nos da este tipo de trabajos para que podamos desarrollarlos. Dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Verso 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco. Vean, este es superior a los otros tronos, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y el mar, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en este momento? Observamos que Dios, cuando se siente en ese gran trono blanco, va a juzgar a todas las personas. Todas. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Conforme a sus obras. Todo lo que se haya hecho. Si somos pecadores y llegamos a ese trono de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Si nunca nos acercamos a Jesús, ¿qué pasará con nosotros si rehusamos creer en el Hijo? El juicio está decretado. Sí, van a salir todas las obras para recordarnos todo lo que fue nuestra vida como pecadores y que en todo ese lapso de la vida hubo un momento o dos o tres o cuatro, muchos momentos en que personas se acercaron a ti y te compartieron. Se me fue por ahí la cámara. Espero que ahorita reaparezca. Nos quedamos. Vamos a seguir con la diapositiva ahí en lo que regresa mi cámara.
en este momento estamos viendo cómo Dios va a juzgar a las personas de acuerdo a lo que hicieron, pero si las personas en esos momentos que Dios les dio la posibilidad de creer, de conocer a Jesús y no se acercaron a Él, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a ser lanzados a un lugar que no es nada grato. ¿Dónde van a ser lanzados? Dice, al lago de fuego. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El trono de Dios se ha convertido en un lugar de juicio. Es un lugar en el cual no queremos estar. No queremos estar. Imagínense ustedes, si de repente ocurre algún delito y ustedes están involucrados. ¿Ustedes querrían estar delante del juez para recibir la sentencia o francamente tratarían de correr y no estar en ese lugar? ¿Tratarían de hacer algún arreglo previo con el objetivo de no estar ahí? Yo les aseguro que sería lo segundo. Trataríamos de evitar llegar a ese juzgado porque no sabemos hasta dónde pueda llegar la sentencia que se nos va a dictaminar. La sentencia que se ha dictaminado en el trono de Dios es una. Y esa sentencia la encontramos en Juan capítulo 3. ¿Qué es lo que dice? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Un poquito más atrás, en el mismo capítulo 3, ¿qué es lo que nos declara la Escritura? Nos declara que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos dice en Juan 3:16, pero a un ladito, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo ha sido condenado antes. ¿Cuándo fue condenado el mundo? Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuál era la orden? El día que ellos desobedecieran, iban a morir. Eso fue lo que pasó. Desde allá viene ese juicio. Pero Dios está proporcionando los medios por causa de su gracia para que nosotros no seamos juzgados. De ahí es donde nosotros podemos ver que del trono del juicio brincamos al trono de gracia. Vamos nuevamente a Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros hablamos de hallar gracia para el oportuno socorro, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de que en medio de los problemas, nosotros nos podemos acercar al trono de Dios. Ahora sí, no vamos a decir como para cabildear la solución a nuestro problema. No, vamos a buscar el trono de Dios para hallar la gracia y ser socorridos en medio de nuestro problema. ¿Y sabe cuál es el primer problema por el cual nosotros debemos de acercarnos al trono de la gracia? Mencionaba ahorita, somos pecadores. Y cuando nosotros decimos somos pecadores, significa que hay algo que necesitamos quitar de nosotros. Y no es una etiqueta nada más. La etiqueta de enemigos tampoco es eso. ¿Qué ocupamos nosotros? Ese problema puede recibir ayuda y existe la reconciliación en Dios. Lo mirábamos hace ratito en Romanos capítulo 5, ¿verdad? 5:10 nos menciona que reconciliados en la muerte de Cristo. Vean cómo el trono de juicio en Cristo se convierte en el trono de gracia que te va a dar a ti, a los tuyos y a todo aquel que en Él cree gracia para el oportuno socorro. Ocupamos ser rescatados, ocupamos ser ayudados, porque nosotros nos vamos a quedar cortos, como lo declara Romanos 3:23. Sin embargo, cuando nosotros analizamos este versículo, podemos darnos cuenta de que no nada más hallamos gracia en el trono de Dios, sino que también alcanzamos misericordia. Y esto nos conduce a las riquezas de su misericordia, las cuales Dios también comparte con nosotros.
¿Cómo es esto de las riquezas de su misericordia? Bueno, vamos a Efesios 2, versículo 4, en su primera parte. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dios no es un Dios mezquino que es rico en todo y no lo comparte. Observen, Él comparte de su gracia, Él comparte también de su misericordia. Y esto nos conduce a algo maravilloso. ¿Qué es eso maravilloso que nosotros podemos encontrar ahí? Lo primero, que tenemos que ver la diferencia entre gracia y misericordia. ¿Encuentras tú alguna diferencia entre ellas? ¿Sí o no? ¿Son lo mismo? ¿Se parecen? Piénsalo un momentito. No tengo ahí el chat como para poder estar viendo qué comentarios me puedan poner, pero si ponen alguno, por aquí está Brenda y me puede decir si alguien tiene alguna respuesta a eso, puede escribirla. ¿Hay alguna diferencia entre gracia y misericordia? Bueno, se parecen, ambas están ligados, esos conceptos, no podemos separarlos uno del otro. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Jeremías cuando escribió Lamentaciones 3:22? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Vaya, en el trono de Dios alcanzamos misericordia. Y esa misericordia está haciendo algo por nosotros. Dice, no hemos sido consumidos. En Lamentaciones 3:23a dice, nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios se está renovando día tras día tras día. En el versículo 22, ahí mismo en Lamentaciones, nos dice en su segunda parte de que las misericordias no decaen. Entonces, estamos ante algo enorme aquí, gracia y misericordia. Y la misericordia está obrando en nosotros día tras día. Entonces, cuando nosotros buscamos ver cuál es la diferencia entre gracia y misericordia, hay algo que nosotros debemos de observar. Sí, ¿qué es lo que nosotros debemos de observar? En primer lugar, nosotros cuando recibimos la misericordia de Dios, es decir, somos librados del juicio. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es la misericordia. ¿A dónde nos lleva? Bueno, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Alcanzamos el perdón de pecados. Hechos 2:38, ¿qué es lo que dice? ¿Qué haremos? Le pregunta el pueblo al apóstol Pedro y les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Obtenemos vida en abundancia. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y nos promete una eternidad en el cielo. En Apocalipsis 21:22, ahí nos menciona cómo es ese lugar maravilloso. La misericordia, ¿qué es entonces? Bueno, la misericordia es donde Dios no nos da lo que merecemos. Eso es la misericordia. Por ahí tengo un mensaje. Dice, misericordia ese es el que no nos da lo que merecemos y es compasivo. Estamos en el mismo canal, nuestra hermana Argelia. Espero que se encuentre bien, hermana. Seguimos orando por usted. Dios le bendiga. Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Como pecadores dice que merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Hace unas semanas unos hermanos me comentaban el dicho de un hermano pastor que dice, como pecadores lo único que merecemos es el infierno. Ay, qué fuerte está eso. Pero es verdad. Es verdad. No merecemos absolutamente nada porque nuestro corazón está bastante cargado de maldad cuando no nos acercamos a Jesús, cuando no nos acercamos a Dios. ¿Y Dios qué hace? No nos da lo que merecemos. Adán, ¿qué merecía en Edén? El día que de él comiereis,
ciertamente morirás. ¿Y murió Adán ese día? No, vivió como 900 años. ¿Qué pasó? La misericordia de Dios lo alcanzó y no le dio lo que él merecía. Cuando hablamos de la gracia, ¿qué es la gracia? Muy parecido. Dios nos da aquello que no merecemos. Espérate. Otra vez. Dios nos da aquello que no merecemos. Misericordia no nos da lo que merecemos. Gracia nos da aquello que no merecemos. Si observan el balance que tenemos aquí, por medio de la misericordia de Dios, nosotros no tenemos lo que debería de ser hecho en justicia. La justicia es dar lo que se merece. Y la justicia de Dios dice muerte. Pero la misericordia dice, no, no, todavía no. La gracia de Dios que dice, te voy a dar algo extra. Dios nos colma de bendiciones. En serio, día tras día nosotros estamos viendo las grandes bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es una muestra de la bondad de Dios. Efesios 2:7, lo leíamos hace ratito, en Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Si se dan cuenta? ¿Qué pasa con esas riquezas de la gracia? Por la bondad de Dios son derramadas para nosotros. La gracia es una muestra de la bondad de Dios. En el Salmo 23, versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán un día, 2 días, algún día de mi vida. No, todos los días de mi vida. Nuevamente, ¿qué dice en Lamentaciones 3:22? Que las misericordias de Dios es lo que nos están sosteniendo, ¿sí? Es lo que nos menciona, es regenerada cada día, no decaen, son nuevas, versículo 23, cada mañana. Ahí es donde vemos la bondad de Dios, que no nos está dando lo que nosotros merecemos. Entonces, ¿cómo es que Dios comparte su gracia, su misericordia? Él nos está dando nuestro sustento por medio de sus riquezas en gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas riquezas en gloria, estamos viendo cómo el Señor va dando ese sustento a sus hijos. Y no nada más a sus hijos, sino también a los pecadores, porque dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. A todos les da también la lluvia, a todos nos provee el alimento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos alcanzar en todo esto? La gracia y la misericordia son un componente muy importante dentro de la riqueza de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto da gloria a Él. Y cuando hablamos de riquezas en gloria, tenemos que estar conscientes de que no estamos hablando de riquezas materiales y nada más las riquezas materiales. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que en esa misericordia, en esa gracia, Él suple. Pero ¿para qué nos suple? Él no nos va a suplir para satisfacer nuestras necedades. No, Él va a satisfacer nuestras necesidades. Eso es lo que va a suplir. Y la primer necesidad que necesita ser suplida, insisto, es que tengas el perdón de pecados. Esa necesidad la tenemos todas las personas antes de venir a Cristo y todavía cuando estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Seguimos siendo por naturaleza pecadores. Pero en Cristo nosotros somos pecadores regenerados, somos pecadores que han sido santificados, somos pecadores
que han alcanzado el acceso al trono de la gracia, donde la misericordia de Dios nos conduce a la gracia para el oportuno socorro. En este momento quiero dejar aquí, porque si continúo voy a dejar inconclusa la siguiente porción. El Señor sigue compartiendo su riqueza contigo y conmigo. Y tú que me estás escuchando, si tú no te has acercado aún a nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy Él te quiere dar una oportunidad. Por medio de su santa palabra, Él dice que si tú crees en Él, tú puedes ser hecho un hijo de Dios. Si tú le aceptas, si tú le recibes, tú puedes ser un hijo de Dios. Y esta oportunidad te la está brindando día tras día. El problema radica que no sabemos qué es lo que trae el día de mañana. Así lo declara el capítulo 6 de Mateo. Cada día trae su propio afán. Sin embargo, no sabemos en qué día el Señor vaya a reclamar nuestra alma. Y te invito a que si tú aún no has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, te tomes este tiempo para que te acerques a Él, ahí en lo privado de tu aposento, en tu cuarto, si estás en el trabajo, si estás donde sea que estés, en el parque, en la plaza, donde te encuentres, toma un lugar con Dios y coméntale que estás arrepentido de tus pecados. Coméntale que necesitas de Él, que esa misericordia y esa gracia te han alcanzado y que tú crees que Jesucristo es el que te puede salvar, porque Él es el que estará sentado en ese trono de gracia. Acércate a Él con arrepentimiento y Él perdonará tus pecados. Pídele perdón, dile que sea el Señor de tu vida, que sea tu Salvador y busca, ante todo, una iglesia, un lugar donde te puedas alimentar, porque a partir de ese momento que tú hables con Él, que le pidas que Él venga a tu vida, entre en tu corazón, serás parte de la familia de Dios y las riquezas de Dios empezarán a abundar en tu vida. Hermano, hermana, si ahorita estás padeciendo alguna situación difícil, alguna situación que necesite del Señor, de igual manera te puedes acercar al trono de la gracia de nuestro Señor. Este es el propósito de ese trono. Este es el propósito de la reconciliación de Dios, para encontrar el oportuno socorro a tu problema. Si estás enfermo, el Señor puede sanarte. Si es su bendita voluntad, Él lo va a hacer. El Señor es grande, Él es maravilloso. Si tienes un problema con tu hermano, con tu hermana, acuérdate, necesitas reconciliarte. Vimos que el Señor nos cambió de ser enemigos a ser parte de su familia al reconciliarnos en Cristo. Te animo, mi hermano, mi hermana, que te acerques y te reconcilies con tu hermano. No dejes que esto siga así. Al contrario, necesitas resolver las situaciones. Mateo capítulo 6 nos da una gran lección. Perdona nuestras faltas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos a los demás, no esperes hallar gracia en el trono de Dios, sino juicio en Él. El Señor lo dice en su palabra. Acércate a Él, arréglate con tu hermano, con tu hermana, libérate de esa carga y goza de las riquezas de Dios. Vamos a dejar nuestra clase en este momento y tengo otro mensaje por ahí. Nuestra hermana Argelia nos responde también con respecto a gracia, es la que Él nos da, lo que no merecemos. Excelente, gracias hermano. Por ahí tenemos otro, dice, gracias a Dios estoy estable, pero sigo hospitalizada. Sigan orando por mí, por favor. Sí, hermana, estamos orando por usted. Los hermanos conocen su situación y esperemos que las pruebas arrojen el diagnóstico indicado para que usted pueda ser tratada a la brevedad. Y seguimos orando, que si es su voluntad que
aún sin tratamiento, Él la puede sanar, sabemos que así lo hará. También oren por nuestro hermano Enoch, que también se encuentra delicado y la última noticia que tuve el viernes es que él seguía hospitalizado. Rogamos a Dios para que lo cuide, lo guarde y que pronto se pueda restablecer y que estando ahí, que Él siga meditando las bondades de nuestro Dios. Hermanos, la siguiente semana pues continuaremos con nuestro estudio, estaremos abundando aún más en las riquezas que Dios tiene para con nosotros y recuerda, si tú eres un hijo de Dios, estás recibiendo las riquezas de Dios, pero no son para que te hagas rico nada más, sino para que las compartas con todos aquellos que te rodean. El Señor es grande, es maravilloso y Él está aquí en medio de nosotros. En unos momentos más estaremos escuchando la predicación con nuestro hermano pastor. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias por su asistencia.